Regina Celi, letare, alleluia, quia que meruisti portare, alleluia. Domingo. El sol se alzaba sobre Roma con una claridad que parecía pintada a propósito. Era 12 de mayo de 2025 y la plaza de San Pedro lucía distinta. No por la multitud acostumbrada a llenar cada centímetro de piedra, sino por la expectativa. No era una misa ni una audiencia oficial. Era algo más íntimo, más antiguo, más delicado. La primera oración dominical del Papa León XIV. Pero nadie imaginaba lo que iba a suceder. A las 12, cero en punto, las cortinas del balcón papal se abrieron. Un silencio espontáneo cubrió a más de 150, cero personas. En México, en España, en Argentina, millones más miraban la transmisión en vivo. Algunos con fe, otros con curiosidad, pero todos con la misma pregunta en el pecho: ¿qué dirá? Y entonces no habló, cantó: Regina caeli laetare, alleluia. La melodía sagrada, que por siglos ha resonado en las paredes de catedrales y monasterios durante el tiempo pascual, salió de su boca con una claridad inesperada, firme, serena, llena de matices. La plaza no respondió con aplausos, respondió con lágrimas. Una mujer mexicana, de visita en Roma por el Día de las Madres, lo describió mejor que cualquier teólogo. No fue un canto, fue un suspiro de Dios en voz humana. El Papa no usó coros, no hubo acompañamiento instrumental, solo su voz, su acento suave, su entonación litúrgica perfecta y el eco de cientos de miles de gargantas que, en distintos idiomas y desde distintas partes del mundo, se unieron a ese himno milenario que celebra la resurrección de Cristo, pero esta vez con una emoción distinta. En redes sociales, los comentarios no tardaron en viralizarse. Estoy llorando, sin saber por qué. Nunca un Regina Caeli me había tocado así. No es un papa, es un pastor que canta con el alma. Y es que León XIV no había salido solo a bendecir, había salido a comunicar, no con discursos, no con documentos, con su respiración, con su vibración interior, con la voz de alguien que ha pasado por el desierto y aún canta. Desde que fue elegido, su estilo sencillo y accesible había llamado la atención. Pero ese domingo algo cambió. Se rompió una barrera invisible entre el Vaticano y el pueblo. No por su contenido, la oración es la misma desde hace siglos, sino por la manera en que fue ofrecida. No como rito, sino como regalo. ¿Necesitas fuerza, fe y un nuevo comienzo? Descarga el ebook 50 oraciones para el alma y la vida, inspirado por el Papa León XIV. Incluye un bono exclusivo, Guía de oraciones por la prosperidad. Haz clic en el link en los comentarios fijados y en la descripción. Una reportera italiana, visiblemente conmovida, lo resumió así al aire: Hoy no vi a un papa, vi a un hombre de carne que se sabe instrumento del espíritu. Las cámaras captaron lágrimas en rostros jóvenes, abrazos espontáneos entre desconocidos, y sobre todo un silencio profundo después del último amén.
porque a veces el acto más revolucionario es cantar con el corazón cuando el mundo solo espera palabras. La imagen era simple: un hombre vestido de blanco, solo en el balcón, sin partituras, sin micrófono en la mano, solo con el peso de su voz. Pero en esa escena silenciosa, algo sagrado había comenzado a tomar forma. No eran solo notas musicales, eran siglos de tradición convertidos en carne viva, en respiro humano, en oración hecha melodía. El Papa León XIV no necesitó alzar la voz para que el mundo lo escuchara. Tampoco levantó las manos, no agitó pañuelos, ni improvisó frases para ganar simpatía. Su gesto fue otro: dejar que el Regina Caeli hablara por él, dejar que María, a quien esta oración exalta, fuera la verdadera protagonista. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque aquel que mereciste llevar en tu seno ha resucitado, aleluya. La plaza no respondió con vítores. Respondió con una calma reverente que sólo aparece cuando el alma reconoce que está frente a algo que no entiende, pero que sí siente. Miles se arrodillaron, otros tomaron de la mano a sus hijos, algunos simplemente dejaron caer lágrimas. Era como si la historia misma, esa que tantas veces había visto papas asomar desde esa misma ventana, se detuviera por unos segundos para contemplar algo distinto. No un pontífice imponente, no una autoridad distante, sino un pastor que canta. Lo que más impactó a muchos no fue solo el canto, fue lo que ocurrió después. El Papa cerró los ojos, se quedó en silencio, y ese gesto, diminuto, invisible para quien solo busca espectáculo, se volvió inmenso para quien tiene el corazón atento, porque en ese instante León XIV parecía no estar en el Vaticano, sino dentro de una capilla invisible, construida por la fe de su pueblo. En Ciudad Juárez, una familia que seguía la transmisión por YouTube detuvo su almuerzo para escuchar la plegaria. En San Salvador, una mujer relató que su esposo, alejado de la iglesia desde hacía años, murmuró por primera vez un amén. En Buenos Aires, un sacerdote envió un audio a sus fieles. Lo que vivimos hoy fue un Pentecostés en latín. Y mientras todo eso ocurría, León XIV seguía cantando, con voz firme pero sensible, con el tono justo de quien sabe que no está haciendo un show, sino devolviendo algo perdido: el sentido profundo de la oración comunitaria. No faltaron los escépticos. Algunos en redes dijeron que fue una estrategia emotiva, una actuación. Pero quienes estuvieron ahí, quienes lloraron sin entender por qué, quienes se quedaron en silencio frente a una pantalla, supieron que lo vivido ese día no se podía fabricar. Me recordó a mi abuela, dijo un joven de Tijuana. Ella me enseñó esa oración. Nunca creí que volvería a llorar por escucharla, porque eso fue lo que logró León XIV: reconectar generaciones, romper muros invisibles entre tradición y actualidad, entre liturgia y emoción, entre cielo y tierra. Cuando el canto terminó, no hubo prisa. El Papa se quedó allí unos segundos más, como si supiera que había abierto una herida que no debía cerrarse tan rápido, como si comprendiera que el mundo necesitaba más momentos así, lentos, honestos, desarmados
Y entonces, con la misma serenidad con la que comenzó, se retiró del balcón, sin grandes gestos, sin buscar aprobación, porque sabía que no era su voz lo que había conmovido, sino el eco de una fe que, a veces, solo necesita un susurro para despertar. El canto había terminado, pero nadie se movía, ni en la plaza ni frente a las pantallas. El Regina Caeli aún flotaba en el aire como una nube que no quiere disiparse. Y entonces, cuando parecía que el momento sagrado ya había alcanzado su punto más alto, el Papa León XIV hizo algo que nadie esperaba. Dejó a un lado el protocolo. No siguió el texto previsto. No repitió fórmulas antiguas. Habló, pero no como jefe de Estado, no como figura de autoridad. Habló como hombre, como hijo, como alguien que ha llorado frente al sufrimiento. Y lo primero que dijo fue lo que marcó a todos. Nunca más la guerra. Su voz ya no era la del canto, pero tenía la misma fuerza. Estaba quebrada, sí, pero no por debilidad, sino por compasión. Habló de la guerra en Ucrania como quien habla de una herida propia. Pidió un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza con la desesperación de quien sabe que cada segundo de silencio diplomático cuesta vidas inocentes. Recordó con ternura a las madres que no saben si sus hijos volverán. Clamó por los prisioneros, por los niños secuestrados, por las familias separadas. Que vuelvan los niños a sus hogares, que los prisioneros sean liberados, que el odio no sea más fuerte que el llanto de una madre. Cada frase era un latido, un eco, una súplica que no pedía aplausos, pedía compasión. A diferencia de otros discursos papales, no leyó nada, no miró hojas. Habló desde el alma, se detenía entre frases, respiraba hondo y a veces parecía que necesitaba contener las lágrimas, porque sus ojos, detrás del cristal, estaban húmedos, no por efecto, por humanidad. Cuando se refirió al conflicto entre India y Pakistán, no fue desde la diplomacia, fue desde el anhelo. Felicitó por el reciente cesar fuego, pero no se quedó ahí. Dijo que espera un acuerdo duradero, porque la paz no es una firma, es una decisión que se renueva cada día. Y mientras lo decía, el silencio en la plaza era total, ni un teléfono, ni un movimiento, solo los ojos clavados en su rostro. A todos los grandes de este mundo, les repito, nunca más la guerra. Era la misma frase que había pronunciado Juan Pablo II, la misma que gritó Benedicto XVI, la misma que repitió Francisco con firmeza, pero esta vez, en la voz de León XIV, sonaba distinta, sonaba más urgente, más frágil, más cercana, como si no solo la Iglesia lo pidiera, sino la humanidad entera, a través de él. En ese momento, la cámara enfocó a un niño en brazos de su madre. El pequeño tenía una bandera blanca en la mano. No entendía lo que el Papa decía, pero movía la tela como si estuviera respondiendo, como si supiera que ese gesto, en medio de tantos símbolos, decía más que 1000 discursos. Las redes se llenaron de mensajes. No pude contener las lágrimas. Esta es la iglesia que quiero. Que lo escuchen los que deciden con sangre. Y es que León XIV no estaba dando una homilía.
Estaba desnudando su alma, mostrando que la paz no es solo tema de diplomáticos, es asunto del corazón. Y cuando la Iglesia toma la palabra con esa convicción, no lo hace para imponer, sino para despertar. El Papa habló también de otros conflictos olvidados. Mencionó la violencia en África, las tensiones en Asia, la persecución silenciosa contra cristianos en varios países. Pero no lo hizo como un listado frío. Lo dijo como quien recuerda a amigos heridos, como quien no olvida. Y antes de cerrar, elevó su mirada al cielo y dijo algo que no estaba escrito en ningún protocolo. Confío este clamor a la Reina de la Paz, que lo lleve a los pies de su Hijo, para que Él, y sólo Él, nos conceda el milagro de la paz. Mientras la voz del Papa León XIV seguía resonando en la plaza de San Pedro, no como eco, sino como herida abierta, los rostros de los presentes comenzaban a reflejar algo más que emoción. Era una mezcla de asombro, respeto y una pena compartida que se instaló sin pedir permiso. Nadie aplaudía, nadie gritaba. Lo que flotaba en el aire era una reverencia silenciosa que lo envolvía todo. Desde el balcón, León XIV no mostraba intención de concluir con rapidez. No improvisaba por impulso. Cada palabra suya parecía haber nacido del dolor colectivo del mundo. Cuando mencionó a las madres palestinas y ucranianas, su mirada no se mantuvo fija en la multitud. Bajó los ojos, y en ese gesto millones vieron la carga que llevaba. Fue entonces cuando ocurrió lo que quedaría marcado en miles de corazones. Su voz se quebró. No fue un llanto escandaloso, no fue teatral. Fue un instante de vulnerabilidad humana que lo volvió cercano, real, tocable, una pausa, un suspiro. Y luego, los ojos del Papa, visiblemente humedecidos por lágrimas. Algunos lo notaron de inmediato, otros solo lo sintieron, pero la plaza entera pareció entender, sin necesidad de palabras, que ese hombre vestido de blanco, elevado en un balcón frente a 150.000 personas, no lloraba solo por compasión, lloraba porque también estaba herido. Y en ese momento su dolor era el nuestro. Un joven mexicano que se encontraba en la plaza dijo para un canal local: vi al Papa llorar y sentí que también lloraba por nosotros, por todo lo que ya normalizamos. Las imágenes recorrieron el mundo. En redes sociales se multiplicaron fragmentos del momento exacto en que León XIV soltaba una lágrima. Miles compartieron mensajes como: la paz necesita gestos como este. No recuerdo la última vez que un líder me conmovió así. Este papa está hecho de compasión. Pero el momento no terminó ahí. El papa, con la voz aún frágil, alzó la mirada y prosiguió con una frase que quedaría grabada en los titulares del día. Si el llanto del mundo no nos despierta, entonces no hemos entendido el Evangelio. Nadie esperaba que la primera oración pública del Papa se transformara en un manifiesto por la paz universal, pero así ocurrió, porque el corazón no se gobierna con discursos, y León XIV lo sabía. Tras concluir su llamado, pronunció lentamente la oración por la paz, no como una fórmula vacía, sino como quien ruega de rodillas desde lo más profundo del alma: Dios de la vida, apaga el fuego de la guerra, acaricia con tu ternura
a los que solo han conocido el miedo. En ese instante, una mujer mayor en silla de ruedas se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. A su lado, una niña le tomó la mano y cerró los ojos. Eran abuela y nieta. Dos generaciones que por un momento se unieron en la misma esperanza, que ese clamor fuera escuchado. Antes de retirarse, el Papa pronunció una última frase, casi en susurro, dirigida no a los líderes, no a las cámaras, sino a cada uno de los corazones que lo escuchaban. La paz empieza cuando dejamos de acostumbrarnos al dolor de los demás. Luego bajó la mirada, bendijo con la señal de la cruz y desapareció tras las cortinas, dejando en la plaza de San Pedro no solo el eco de su voz, sino la certeza de que un nuevo tiempo había comenzado. Un tiempo donde la fe, cuando se dice con lágrimas, se convierte en verdad. No era solo su voz, ni su gesto, ni siquiera sus lágrimas. Era su manera de estar ahí. León XIV no parecía un papa distante. No se movía como figura de protocolo. Caminaba como quien conoce el polvo de los pueblos, como quien sabe escuchar. Y ese domingo, bajo el cielo romano, muchos notaron algo que no esperaban. Este papa no viene a ser venerado, viene a acompañar. A diferencia de sus predecesores más recientes, León XIV proyectaba energía, juventud, humanidad. No era frialdad institucional, era calidez pastoral. Sonreía, tocaba manos, miraba con atención. Se le veía atento a cada rostro, como si escuchara oraciones no pronunciadas. Después de la bendición final, volvió a tomar el micrófono. Esta vez, para dirigir unas palabras a los jóvenes, no preparadas, no leídas, solo dichas con convicción. No tengan miedo de escuchar a Dios. Él sigue llamando y a ustedes los llama por su nombre. Hubo un murmullo suave en la plaza. Muchos jóvenes presentes se miraron entre sí. Era la primera vez que escuchaban al Papa hablarles directamente, sin intermediarios, sin formalidades. Y luego, inesperadamente, volvió a cantar. Un fragmento del Padre Nuestro resonó en voz baja, esta vez junto a los cardenales. Fue espontáneo, natural, un gesto que decía más que 1000 discursos. El Papa no solo ora, canta, no solo enseña, camina con el pueblo, no solo bendice, se deja tocar. Las cámaras no dejaban de enfocarlo, pero él no parecía interesado en las cámaras. León XIV se quedó unos minutos más en el balcón. Saludó a peregrinos con la mano. Hizo la señal de la cruz mirando hacia cada lado de la plaza. Se detuvo con calma, con presencia, como si supiera que no estaba solo frente a 150.000 personas, sino acompañando a cada una. Abajo, entre la multitud, una mujer mayor levantó una imagen de la Virgen de Guadalupe y gritó con emoción: «¡Gracias, León!». No lo hizo para llamar la atención, lo hizo como quien agradece un regalo inesperado, como quien se sintió vista, sin haber dicho una sola palabra. En ese gesto pequeño, casi imperceptible, se escondía una verdad mayor. La Iglesia parecía volver a tocar el alma de su pueblo, y no con grandes discursos, sino con humanidad. Muchos recordaron las palabras del Papa Francisco: «El pastor debe tener olor a oveja». Y ese domingo,
León XIV olía a pueblo, a rebaño, a abrazo, a consuelo. Porque un papa puede hablar muchas lenguas, puede dominar teología, historia, diplomacia, pero si no es capaz de llorar, cantar y mirar como un hermano, el pueblo no lo sigue. Y León XIV ya comenzó a ser seguido. El sol seguía alto en el cielo, pero en la plaza de San Pedro se respiraba un tipo de luz distinta. No venía del cielo físico, venía de las miradas, de las lágrimas, de los corazones abiertos. Lo que comenzó como una simple oración dominical se había convertido, sin anuncios ni comunicados, en un nuevo inicio, y el Papa lo sabía. Con la serenidad de quien no tiene prisa y la certeza de quien conoce el peso de las palabras, León XIV retomó el micrófono para cerrar su mensaje. Pero esta vez no lo hizo como líder, lo hizo como hijo, como hermano, como pastor que sabe que no solo se está escuchando, se está grabando en la memoria de un pueblo sediento de sentido. Hoy celebramos el Día de las Madres, dijo, y su voz ya no temblaba, pero sí abrazaba. Y no hay oración más pura que la de una madre que reza por sus hijos. Dedicó palabras tiernas a todas las mamás del mundo, vivas y difuntas. Recordó con afecto a su propia madre, quien me enseñó a rezar antes de enseñarme a caminar. Agradeció a las madres que educan en la fe, que enseñan con ternura, que crían con el corazón desgastado pero firme. La plaza entera respondió con aplausos espontáneos, con pañuelos agitados, con rosarios levantados al cielo. Luego giró suavemente el rumbo de su mensaje hacia los jóvenes, como quien deja una semilla justo donde la tierra se ha resecado más. A los jóvenes que me escuchan, no tengan miedo. Dios aún llama, a veces con un susurro, a veces con un canto y otras veces con el silencio. Les pidió valentía, les pidió que no se resignaran, que no huyeran de la voz interior que los invita a servir, a amar, a entregarse. No habló solo de vocaciones religiosas, habló de toda forma de vida que construya algo más grande que el ego. Recordó la figura de San Gregorio Magno, el Papa del siglo VI, que también entonaba el Regina Caeli. Mencionó que no fue casualidad cantarlo ese día, en esa plaza, bajo ese cielo. Fue un gesto de continuidad, un puente, una cuerda invisible que une siglos de historia con un presente que aún puede ser sagrado. La tradición no es una jaula, es una raíz, y las raíces no se ven, pero sostienen todo. Finalmente, elevó la mirada, respiró profundamente y dijo con voz baja, pero firme, hoy no hemos hecho historia. Hoy simplemente hemos rezado, y eso basta. Los aplausos no tardaron, pero no fueron ensordecedores, fueron suaves, honestos, como el eco de una multitud que entendió que algo, sin saber bien qué, se había movido dentro. León XIV bendijo a todos. Se despidió con una sonrisa leve, y mientras las cortinas del balcón volvían a cerrarse, la multitud seguía en silencio, no por falta de emoción, sino porque nadie quería que ese momento se acabara. En todo México, las imágenes del Papa cantando el Regina Caeli, llorando por la paz y hablando con ternura, se repetían en celulares, noticieros, parroquias, salas de estar y hasta puestos ambulantes. Ya no era solo un evento, era una memoria compartida,
Una madre abrazó a su hijo y le susurró, «Viste, así canta un papa que ama». Y aunque el tiempo avanzó, algo quedó claro. La fe, cuando es vivida con humanidad, no necesita gritar, solo necesita cantar, llorar y tocar, como lo hizo León XIV. ¿Necesitas fuerza, fe y un nuevo comienzo? Descarga el ebook 50 oraciones para el alma y la vida, inspirado por el Papa León XIV. Incluye un bono exclusivo, Guía de oraciones por la prosperidad. Haz clic en el link en los comentarios fijados y en la descripción.